Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que denomino ¿por qué siervos y siervas del Señor se están muriendo? Y es algo tan doloroso lo que está aconteciendo que muchas personas están diciendo, Señor, ¿por qué ha fallecido tu siervo? ¿Por qué ha fallecido tu sierva? Y usamos la misma escritura, ¿verdad? Y decimos, pero tu palabra dice que plaga, que mortandad, que nada tocará nuestra morada. Entonces, esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los siervos, siervas del Señor están muriendo? Y quisiera compartir este pensamiento de la palabra por todos los siervos que han fallecido. Muchas veces hay gente que piensa que es por juicio, hay gente que piensa que es porque simplemente no andaban bien y por eso es que han fallecido estos pastores. Pero realmente no hemos considerado algo más que dice la Escritura y por eso quisiera hoy en día compartir este pensamiento en Isaías capítulo 57 versículo 1 en esta versión de Biblia para Todos donde dice: la gente honesta muere y nadie le importa. Los fieles a Dios desaparecen sin que nadie entienda, oiga bien esto, sin que nadie entienda que son llevados para evitar que sean víctimas de la maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas, muchos siervos del Señor fueron a dormir ya, ya han fallecido porque el Señor los llevó para evitar que sean víctimas de la maldad. Es decir, que el Señor en su gran misericordia permitió que ya descansaran. Sabe que mucha gente que ha sufrido de COVID dice, el Señor tuvo misericordia de mí, ay, aquí estoy. Sí, pero no tenemos que pensar que el Señor no tuvo misericordia de los que han fallecido, porque muchos de ellos fueron llevados para evitar que sean víctimas de la maldad. Como dice aquí la Escritura, ¿verdad? La gente honesta muere y a nadie le importa. Los fieles a Dios desaparecen, en otras palabras, también se mueren, sin que nadie entienda que por eso fueron llevados, para evitar que sean víctimas de la maldad, como dice esta versión. Pero muchas veces pensamos que es por un juicio, por otras cosas. Dice el verso 2, los que andan honestamente entrarán a disfrutar de paz y descansarán en sus lechos. Ahora, claro, ¿verdad? Que no todos han fallecido de esta manera, muchos han fallecido por distintas cosas, pero yo quisiera aclarar, ¿verdad? Que no veamos o que no dejemos a un lado de saber que muchos de ellos, y estoy hablando específicamente de siervos y siervas del Señor, que fueron llevados para evitar que sean víctimas de la maldad. Es decir, que vendrán cosas tan terribles que Dios en su misericordia permitió que ellos ya no las vean. Y los que hayamos quedado acá, ¿verdad? Pues tenemos que estar alertas, algunos de nosotros usados por Dios para traer esta palabra, algunos para poder traer un fuego del Espíritu Santo tremendo en esta última generación, y otros tal vez simplemente porque Dios está teniendo misericordia porque no están listos y preparados para ir a descansar. Bueno, vamos a continuar. Quiero que veamos que en la muerte del Señor, así como la muerte de los siervos, de los fieles a Dios que desaparecen, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo podemos ver un diseño también del tiempo final, es decir, la razón por la que también en este tiempo están muchos de los siervos del Señor descansando, es porque vienen tiempos tan terribles. Y lo vamos a ver aquí en el diseño de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23 verso 26 dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Es lo que está ocurriendo en este tiempo. Cuánta lamentación, cuánto lloro hay por todos los que están falleciendo, por todos los que están enfermos. En mi caso he perdido muchos seres queridos cerca de mí, como mi papá, mi hermano, tíos, diferentes personas que están cercanas a mí, los he perdido. Pero ¿sabe?
yo sé que están descansando, yo sé que fue lo mejor, porque ahora lo que viene es algo terrible. Ahora, estas mujeres, cuando el Señor era llevado a ser muerto, ¿verdad? A ser crucificado, lloraban y hacían lamentación. Pero fíjese qué dijo el Señor, verso 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Es decir que, hermano amado, como en este tiempo también mucho lloro, lamento, ¿verdad? Por los enfermos, por los que han padecido, pero sabe, el Señor dice: no lloren por ellos ya se van a ir a descansar. Estoy hablando de los siervos del Señor. Así como la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos deja una representación o una señal de lo que va a venir, el Señor también les dice: miren, no lloren por mí, lloren por ustedes los que se quedan aquí, porque van a venir cosas terribles. Le van a decir a los montes: vengan y caigan sobre nosotros, a los collados: cubridnos. Fíjese qué terrible. Pero ahora vemos qué más aconteció. El verso 44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Es decir, que cada una de estas cosas, estos acontecimientos que pasaron cuando el Señor fue crucificado, antes y durante, nosotros nos damos cuenta que nos está hablando de cosas que vendrán en el último tiempo. En Joel capítulo 3 verso 14 dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol, dice, y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Es decir, lo que ocurrió en ese momento cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, también nos habla en Joel que es ese cumplimiento donde el sol y la luna se van a oscurecer. Ahora, en este tiempo que muchos pastores, como nunca antes en el tiempo, ha habido tantas muertes de siervos del Señor, tantos pastores, tantos ministros, tantos siervos que están falleciendo, y va a ocurrir, van a empezar a verse estas señales mucho más terribles de lo que se habían visto. Y discúlpeme, pero no quiero espantarle, pero van a venir cosas terribles sobre la tierra. En Joel 3:16 dice: y el Señor rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Ahora vemos todo este cumplimiento, tanto lo que está en Joel como lo que está en otros libros proféticos que tal vez no vamos a estar viendo hoy, pero que los podemos revisar y ver que todo esto, lo que desde se había dicho proféticamente en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de su crucifixión, y en el tiempo final se cumplirán también estas señales. Mateo 27:45 vuelve a repetir: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó o clamó. Recuérdese que dice: el Señor rugirá desde Sión y dará su voz. Es decir, rugirá y dará su voz. Dos cosas. Esas dos cosas también las vemos aquí en Mateo cuando el Señor está siendo crucificado. Una, rugirá, dice el Señor Jesús, clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe cuánta gente hoy en día piensa que el Señor los ha desamparado?
Cuánta gente que se ha enfermado, que había dicho, mira, a mí no me va a tocar este COVID, a mí no me va a afectar esta enfermedad, a mí no me va a dar nada de esto, porque la palabra del Señor dice, y estaban diciendo, y les dio enfermedad, los tocó el COVID. Sabe que las cosas que vivió nuestro Señor Jesucristo son la sombra de las cosas que vendrán, hermano, terribles sobre la tierra. Cuánta gente no estará en tinieblas. Cuánta gente cuando venga esta tiniebla, no solamente es en el sentido literal, lo podemos aplicar al sentido espiritual. Cuánta gente no está como en tinieblas, es decir, no sabiendo en verdad lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Hay tanta maldad, tanta oscuridad en el medio espiritual que la gente no sabe realmente. De repente se queda como dudando, como diciendo realmente qué es lo que está pasando, si aún los pastores se están enfermando, si aún los siervos del Señor se están enfermando y están muriendo. Pero todo esto tiene una sombra, hermano amado. Por eso el Señor, una de las cosas, dice que Él clamó y dijo, ¿por qué me has desamparado? Tanto pueblo hoy en día, hermano, está en esta condición. Está diciendo, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, Señor, estoy viviendo esto? ¿Por qué se murió tu siervo, tu sierva, el pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista, el maestro? ¿Por qué están falleciendo tus siervos, Señor? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y mucha gente tal vez diciendo esto mismo, ¿por qué, Señor, me has desamparado? Pero mire qué más. Mateo 27:50 dice, mas Jesús habiendo otra vez, es decir, allá en Joel no solamente dice rugirá, sino que también dará su voz. No solamente clamó, sino que también clamando otra vez, dice aquí en el 50, a gran voz entregó el Espíritu. Dice aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y así en toda esta cita, hermano, en la que hemos leído, vemos nosotros diferentes sombras que se van a ir cumpliendo en la muerte que está aconteciendo en este tiempo por todos los siervos del Señor que están falleciendo. Es decir, hermano amado, esto está marcando, no es que Dios nos ha desamparado, no es que Dios nos ha dejado, no, se está cumpliendo lo que dice acá en Isaías 57:1, hermano amado, dice, los fieles a Dios están desapareciendo sin que nadie entienda que ellos son llevados para evitar que sean víctimas de la maldad, porque ¿qué es lo que se va a multiplicar en el último tiempo? La maldad, hermano. Pero dice, ellos van a disfrutar, dice, de paz y descansarán, dice la Escritura. Entonces, fíjese qué importante que el hecho de que muchos pastores, de que muchos siervos están ahora descansando, están ahora muriendo, y como dice esta porción de Isaías, dice, mueren y a nadie le importa. Es decir, dice, sin que entienda nadie. ¿Por qué es que no podemos entender que ellos no han fallecido porque Dios los desamparó, que no han fallecido porque Dios los abandonó, que no han fallecido porque simplemente nosotros podemos decir es que estaban mal y por eso fallecieron? No, hermano amado, que Dios en su grande misericordia les ha permitido descansar, porque las cosas se van a poner mucho más terribles de lo que ahora nosotros estamos viendo. Y sabe, muchos de nosotros podríamos decir, ay, no, el Señor ha tenido misericordia de nosotros porque no nos hemos ido. Pero fíjese, hermano, qué terrible. Le vuelvo a repetir, sí, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y si estamos aquí es por una razón, pero aquellos que han dormido, hermano,
también Dios ha tenido misericordia de ellos. Nosotros no podemos pensar, hermano amado, por eso el apóstol cuando habla de eso dice, los que hayamos quedado, porque algunos van a dormir, hermano, por eso dice, no se pongan tristes, porque algunos van a dormir, pero eso no quiere decir que Dios los haya dejado, los haya abandonado, los haya desamparado, hermano, sino que simplemente con cada uno Dios tiene un propósito diferente conforme al llamado que Dios nos ha comisionado. Les recuerdo que si no se ha suscrito al canal se pueda suscribir y que pueda compartir con sus seres queridos en sus redes sociales estos pensamientos de la palabra del Señor para que pueda bendecir a otros también, que pueda llegar tanto la información, tanto la investigación y la revelación a la casa de cada uno de sus seres queridos. Así que continuamos viendo, ¿verdad?, que las señales que corresponden a cada una de estas cosas, y usted le voy a pedir que también me ayude viendo en su Biblia, ¿verdad?, estas diferentes citas que pusimos aquí o que puse al lado de cada una de las cosas que ocurrieron cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, durante su crucifixión, ¿verdad?, desde el camino hasta llegar a ese punto, y incluso cuando ya Él partió, cuando dice que entregó su espíritu. En cada una de estas les recuerdo que vemos una sombra de lo que ha de venir. Y es impactante ver que como nunca antes, ¿verdad?, en historia, en estos tiempos hay tantos siervos del Señor que están durmiendo. Y le vuelvo a repetir, muchas veces nosotros podemos orar por ellos y decirle, Señor, ten misericordia, levántalos, sánalos, pero ¿cómo nosotros podemos saber si realmente el Señor está teniendo misericordia al llevarlos a ese descanso, al llevarlos a que ellos, como comúnmente se le dice, ¿verdad?, que ellos fallezcan o que mueran, pero que en realidad nosotros sabemos que ellos van a un estado de estar dormidos esperando al tiempo de la resurrección? Entonces, hermano, qué importante que nosotros también estemos sintonizados con el Espíritu Santo para saber realmente qué es lo que corresponde a cada uno, porque obviamente como el Señor les dijo, ¿verdad?, a esas mujeres que estaban llorando por él, y le dijeron, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque vienen cosas tan terribles, vienen cosas tan fuertes, y es más, hermanos, si nosotros quedamos es porque Dios nos quiere usar de una manera poderosa en esta última generación, en este último tiempo, y que obviamente tenemos que estar llenos de la presencia del Señor, o que simplemente Dios también nos está dando la oportunidad para que nos pongamos a cuentas, puesto que tal vez no estamos preparados para irnos a dormir todavía, o que simplemente nos corresponde hacer algo todavía en la tierra y por eso todavía estamos aquí. Pero no debemos de pensar en esa forma de decir, ay, Dios no tuvo misericordia de este pastor, Dios no tuvo misericordia de esta persona y por eso falleció. No, hermano, tengamos en cuenta lo que dice eso, y no me canso, ¿verdad?, de leerlo. Lo que dice aquí lo voy a volver a leer en Isaías 57:1. La gente honesta muere y nadie le importa, y los fieles de Dios desaparecen sin que nadie entienda que ellos son llevados para evitar que sean víctimas de la maldad. Entonces, qué importante, hermano, tener esa conciencia de las cosas que están aconteciendo. Muchas veces, hermano, conocemos los tiempos, sabemos que está nublado y decimos va a llover, como el Señor Jesucristo cuando hablaba, ¿verdad?, con aquellas personas, pero les dice, ¿por qué no entienden los tiempos? ¿Por qué no entienden el tiempo que ya está iniciando, el ciclo que está iniciando? Cosas tan terribles, hermano amado, y le vuelvo a repetir que en la muerte del Señor nosotros podemos ver, hermanos, las diferentes sombras que incluso vendrán, es decir, el cumplimiento tanto proféticamente que ya estaba escrito, que se cumplió cuando el Señor murió, que fue crucificado, pero que aún se cumplirá
hermano, en el tiempo final. Y número uno, vemos aquí, por ejemplo, que cuando ellos lloraron por él, dice, harán lamentación. Y ahí en Mateo capítulo 24, todas las citas corresponden a cuando el Señor le habla a sus discípulos, ¿verdad? Y les empieza a enseñar las cosas que vendrán. Es decir, que lo que él padeció, hermano, fue una sombra de las señales del tiempo final. Y cuando ellos lloraban, cuando esas mujeres lloraban y que él les dijo, no lloren por mí, sino lloren por ustedes, vemos que en Mateo 24:30 proféticamente él dice, hermano, que muchos cuando vean lo de su venida, dice que se van a lamentar, van a hacer lamentación, pero también dice que él exclamó cuando estaba como desamparado. Y en Mateo 24:10 y el 12 nos enseñan de cómo muchos van a tropezar, de cómo muchos su amor se va a enfriar y van a pensar que Dios nos ha desamparado, que Dios nos ha dejado. Mucha gente, por eso se viene también un tiempo de apostasía tan terrible, hermano amado, que es como si se estuviera creando una plataforma con lo que está aconteciendo ahora, hermano, que nosotros podemos ver en el sentido espiritual como en el sentido literal, que se está cumpliendo todo esto. Mucha gente llorando por los muertos, mucha gente sintiéndose desamparada, hermano, por causa de los acontecimientos que están viniendo. Pero también número 3 dice que hubo oscuridad, hermano. Leímos en tres diferentes citas, hermano, que hubo oscuridad. Pero en Mateo 24:29 también la escritura nos enseña que va a haber esa oscuridad. En número 4 dice que clamó cuando entregó el Espíritu. En Mateo 24:31 nos habla, hermano, que va a haber una voz que se va a escuchar. En Primera de Tesalonicenses 4:16 también, hermano, una voz de mando, que ya esa segunda palabra o ese segundo clamor, hermano, que se va a escuchar, es como una voz, hermano, que va a entregar el espíritu de aquellos, ¿verdad?, que estén vivos. Número 5 dice que el velo se rasgó. Mateo 24:15, hermano, nos va a enseñar de que en el tiempo final, hermano, realmente la gente va a encontrar o va a poder ver, hermano, que va a ocurrir algo terrible en el templo o en el lugar santo, una abominación, hermano, donde ya no hay ese velo, donde ya no hay ese lugar especial, hermano, separado, que es solamente de Dios, sino que habrá alguien que dirá que es Dios, hermano. Y todas estas cosas son sombras de las cosas que ya incluso se están viendo, hermano. Allá en Corea algo terrible, ¿verdad? Yo no sé si ya usted lo ha escuchado, ya tiene años esto, y que incluso lo hemos compartido también, de aquella mujer coreana que se dice que es madre de Dios, hermano. Fíjese qué terrible, usted lo puede buscar ahí en las redes también, en esto, en YouTube, ¿verdad? Lo puede buscar. Y se dice, ¿verdad?, que en 1948, cuando fue restablecido, hermano, Israel como una nación, hermano, llegó nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, y es coreano, ¿verdad? Y ahí usted puede ver toda la información y tanta gente que lo sigue, tantos seguidores que tienen, hermano, terriblemente. ¿Cómo es posible que esta gente diga, hermano, que ellos son Jesús y que ellos son, hermano, la madre Dios madre, perdón, le llaman Dios madre? ¿Cómo es posible, hermano amado? Porque ya se está viendo la sombra de todos estos acontecimientos. Número 6 dice que la tierra tembló. Cuando nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu, la tierra tembló y las piedras se partieron. Ya vimos esa cita, ¿verdad? Aquí vuelvo a repetir, todo esto que estamos ahorita viendo, estos 7 puntos, hermano, están aquí en estos versículos, ¿verdad? Donde dice, hermano, que hubo tinieblas en Mateo 27:45, en el 46 que dice él que estoy desamparado, el 50 donde dice que por segunda vez clamando entregó el Espíritu, y dice aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dice, y se abrieron los sepulcros,
y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Es decir, es la sombra de la resurrección. Cuando muchos cuerpos, hermano, de santos que ya están dormidos, se levanten y saliendo, dice, de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, lo cual es sombra obviamente también de cuando nosotros lleguemos a esa santa ciudad. Dice, y aparecieron a muchos. Entonces, número 6 dice, la tierra tembló. Mateo 24:7, el Señor les dice que habrá terremotos en diferentes lugares. Y número 7, la resurrección que veíamos aquí, que se levantaron, hermano, muchos cuerpos de santos que habían dormido. Y en Mateo 24:31 habla de esa segunda voz, hermano, y de cómo los ángeles recogerán al pueblo del Señor. Entonces, fíjese, hermano, las sombras que nosotros podemos ver, pero más importante de esto, hermano, considerar lo que se está viviendo ahora. ¿No será que en la muerte del Señor dejó esas sombras, esas diferentes sombras, para que nosotros estemos alertas viendo que en este tiempo, hermano, muchos siervos del Señor están durmiendo como nunca antes, como nunca antes? Yo sé que hay mucha gente que se está muriendo, mucha gente, pero es sorprendente, hermano, la cantidad de pastores, de evangelistas, de ministros de Dios, hermano, que están durmiendo y mucho del pueblo, le vuelvo a repetir, lo está tomando como un juicio o lo está tomando como diciendo, ¿por qué Dios nos has desamparado? Inicia un tiempo terrible de enfriamiento, un tiempo terrible de apostasía, pero por otro lado, un pueblo que está despertando, un pueblo que está diciendo, lléname más de ti, Señor. Un pueblo que está diciendo, Señor, así como ese Simón de Cirene que cargó la cruz y dijo, yo iré, Señor, en este tiempo también con mi cruz. Hermano, qué tremendo el tiempo. Por eso dice allí en Joel, vuelvo a esa cita donde dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión, hermano. Y la pregunta es, nosotros ya hemos tomado la decisión de seguir al Señor, ya hemos tomado la decisión de que no vuelvo atrás, hermano, como dice ese canto, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero hay mucha gente, hermano, que por estos acontecimientos que están viendo, por estos tantos siervos que están falleciendo, el amor se está enfriando, está iniciando una apostasía donde están diciendo ellos, bueno, ¿qué está ocurriendo, Señor? ¿Por qué nos has desamparado? Hay unas tinieblas terribles, hermano. Las estrellas ya no dan el resplandor que estaban dando. Pero fíjese, hermano, que Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Él ha estado con nosotros cada momento, hermano, nos ha cuidado. Y si nos hemos enfermado, Dios ha estado ahí. Si no nos hemos enfermado también, y si alguien ha fallecido, Dios ha tenido misericordia. Le vuelvo a repetir, hermano, ¿por qué esa mentalidad de decir, y falleció? ¿Por qué Dios no lo pudo salvar? ¿Por qué Dios? No, hermano, porque simplemente ya era el tiempo de que descansara. Si nosotros estamos aquí, hermano, es porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito. Y no solo eso, sino que nos está dando la oportunidad de ponernos a cuentas. Bendito sea el nombre del Señor, hermano, que algunos ya descansan, que ya están durmiendo. La escritura dice que cuando un siervo de él muere, ¿verdad? Eso es algo grato para él, hermano. Ya están descansando. Pero nosotros que quedamos aquí en la tierra, yo le pregunto, hermano, ¿estaremos listos? ¿Estaremos dispuestos? Estamos en el valle de la decisión todavía, como diciendo, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Seguiré? ¿No seguiré? ¿Caminaré para acá? ¿Caminaré? Y hay tanta oscuridad, hermano, en este tiempo, que por eso la gente toma decisiones equivocadas.
empieza a hacer otras cosas que Dios no les mandó a hacer. Hermano, pero qué terrible, que Dios tenga misericordia, nos ayude, abramos nuestros ojos, hermanos amados, y veamos que esto, lo que está ocurriendo, es una plataforma para el cumplimiento de todas las sombras, hermano, del tiempo final. Por eso yo te animo, hermano, a que podamos estar bien con el Señor, a que podamos estar bien con los hermanos, poder, hermano, avanzar en Dios en este último tiempo, lo que Dios nos ha comisionado para desarrollar, hermano, en este tiempo. Y te vuelvo a comentar, hermano, que si nos quieres seguir en otras redes sociales, ¿verdad? Aquí están las diferentes redes sociales en las que estamos, y también donaciones. Si tú gustas hacer alguna donación, hermano, para este ministerio, pues también aquí ponemos la información a disposición. Así que mi deseo es que cada uno de nosotros, hermano, podamos ver realmente el propósito de Dios en este tiempo tan difícil, tan terrible que estamos viviendo, y saber, hermano, que en cada cosa, hermano, Dios tiene un propósito, pero no solo decirlo, sino que entendamos, hermano amado. Así que un fuerte abrazo, hermano, y estamos para servirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.